Hola, le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Sobre la Mesa, este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el canal universitario. Y como siempre estamos muy agradecidos de contar con su compañía desde su hogar. A partir de hoy, al acercarse el 2 de octubre, fecha en que oficialmente dará inicio a la campaña electoral en nuestro país, tendremos varios programas dedicados precisamente a este tema electoral. Hola, Luis Emilio. Hola, Natalia, y hola a ustedes en casa. Efectivamente, el día de hoy arrancamos con la discusión sobre lo que será la campaña electoral, pero también lo que podría ser una eventual, o digamos lo que podría ser o lo que será las nuevas administraciones, los nuevos gobiernos. Así es, y es que los partidos políticos enfrentan el inicio de esta contienda con un poco de incertidumbre sobre los mecanismos que operarán para allegar a recursos a sus campañas. Hay varias particularidades que definen este proceso electoral. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del financiamiento electoral. Llegamos a esta campaña con 3 o 4 partidos políticos que tienen investigaciones abiertas precisamente ante el Ministerio Público por irregularidades, sea en la forma en que llegaron estos recursos o en la forma en la que fueron empleados. Pero también otro de los ejes que nos interesa abordar es que existe una situación fiscal que obliga, en este caso, a mesurar el aporte, a mesurar la contribución del Estado. Hay también una discusión sobre el tema de la transparencia y sobre el tema de la equidad. De eso queremos plantear, o más bien sobre esos temas es que queremos conversar el día de hoy. Vamos al reportaje y ya regresamos. La administración Chinchilla Miranda está a pocos meses de finalizar, por lo que a las puertas del próximo proceso electoral hay que considerar una serie de novedades que los y las costarricenses vivirán en las elecciones presidenciales y legislativas 2014. Vamos a hablar de 4 principales novedades. En primer lugar, contará o será esta elección una elección únicamente para escoger los cargos de presidente, vicepresidente y diputados. Es decir, no se contará con una elección para cargos municipales. En segundo lugar, habría que mencionar el tema de la alternancia y la paridad en lo que es la representación de la mujer. Aquí también recordar que antes se tenía un sistema de un 40%, pero para esta elección vamos con listas trenzadas, mitad y mitad hombre y mujer. En tercer lugar, una tercera novedad, está el tema del voto en el extranjero. Por primera vez aplicará, es una figura nueva que se introdujo con la reforma del Código Electoral del 2009 y el reto aquí logístico es principalmente para el Tribunal Supremo de Elecciones respecto a lo que serán estas juntas receptoras de votos en el extranjero. Y una cuarta novedad está ligada a esta tercera y es la posibilidad del voto electrónico en el extranjero, un voto que refiere a una tableta, a una urna electrónica más que a un voto por internet. No es cierto que se va a hacer un voto por internet, será un sistema de almacenamiento local donde la gente, el elector vota y el sistema le emite un comprobante que luego deposita en una urna. Más allá de esas novedades, existe en la actualidad una preocupación por la forma en que los partidos políticos van a financiar la campaña electoral en esta ocasión. Hay un reto importante para los partidos políticos que fue a propósito de la medida cautelar que dispuso la Sala Constitucional a inicio de este año. Y lo fue con la eliminación parcial, la suspensión de los bonos de deuda política, conocidos como certificados de cesión. Esta medida en realidad fue aprovechada y fue vista por el Tribunal Supremo de Elecciones como una oportunidad para que la Asamblea Legislativa pues tomase cartas en el asunto y reformara el sistema de financiamiento partidario. Tal recurso de inconstitucionalidad contra los bonos señala entre algunos puntos la desventaja de partidos políticos que tengan bajos resultados en las encuestas. El Tribunal Supremo de Elecciones propuso ratificar esta eliminación de los bonos, ha insistido en que es una figura perversa, es una figura donde los bonos valen lo que las encuestas dicen que valen, de allí que es inequitativo, como uno de los principales razonamientos en cuanto a los bonos.
Dada la preocupación por el financiamiento, el Tribunal Supremo de Elecciones recomendó una serie de reformas al Código Electoral que ayudarían a democratizar el proceso electoral. Propone también el tema de franjas, una discusión importantísima que sigue pendiente respecto de el uso que dan los medios privados, tanto radio y televisión, del espectro electromagnético, para que un segmento, 30 minutos en este caso lo que propone el tribunal, sea administrado por el tribunal para que todos los partidos por igual puedan presentar sus propuestas, puedan presentar a sus candidatos. Ante los cuestionamientos sobre los actuales mecanismos de financiamiento, la imposibilidad actual del otorgamiento de bonos, las investigaciones por supuestos delitos en las pasadas elecciones, la no participación de sociedades anónimas o grupos empresariales de naturaleza extranjera y el recién aprobado plan en primer debate para reducir la deuda política, es que traemos el financiamiento de los partidos políticos sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa y como siempre tenemos en la primera parte de esta entrevista, hoy vamos a conversar con don Federico Malavasi, quien repite en nuestro programa, ya estuvo aquí anteriormente, pero en la parte del análisis, así que hoy le toca estar aquí conmigo. Le damos la bienvenida a don Federico. Don Federico es abogado constitucionalista, fue diputado y también fue uno de los 3 ciudadanos que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Código Electoral, contra la deuda política y contra los bonos. Bienvenido, don Federico, después de esa amplia explicación. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a quienes nos están viendo en la casa. Gracias. Cuénteme primero, don Federico, esta pregunta podría parecer muy simple, pero es lo conversaba con una amiga y he encontrado comentarios parecidos en otros ciudadanos. ¿A cuenta de qué el Estado tiene que financiar a los partidos políticos? Sí, este es uno de los hechos discutibles y se justifica históricamente. La Constitución tiene un artículo que dice que no se cobrará a los empleados públicos la deuda política y la gente no entiende. Antes del articulado constitucional, a los empleados públicos se les cobraba una parte del salario para contribuir a los gastos de campaña. Luego se quedó en que era mejor ponerlo como un derecho. Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, pues para fomentar la democracia y el proceso electoral. Algunos lo ponen como argumento para impedir que dineros no queridos participen en la campaña. Si ese es el propósito, no se ha logrado, ¿verdad? Porque esos dineros entran, contaminan los procesos electorales. Y la pregunta es válida. Entonces sí, a cuenta que en un Estado que no tiene fondos suficientes para cumplir sus funciones esenciales y que recauda con impuestos muy dolorosos por algunos, muy duros de pagar, de repente se hace este desparrame, este desorden o este desastre de gasto. Entonces la pregunta es válida. Y la contestación podría ir hacia que tal vez eso no es lo que quiere la Constitución. En 1990 hubo una acción de inconstitucionalidad que se declaró con lugar precisamente porque el sistema anterior de deuda política adelantada se consideró perverso, inconstitucional, que era poco equitativo y que más bien tendía a reproducir el patrón. Solo para ilustrar qué es la deuda política adelantada. Era el mecanismo con que funcionaba la deuda política antes. No de siempre, pero en aquel momento era adelantada. Los partidos habían logrado ponerse de acuerdo para colegislar en el sentido de que mejor, ya que había deuda, se adelantaba una buena parte de acuerdo con la elección anterior. Lo que sucedió es que algunos después no tenían cómo pagar el adelanto. Pasó con el partido Unificación, pasó con otros partidos que algunos sí pagaron, e incluso con el Partido Liberación en algún momento. Y la Sala Constitucional, en sus primeros impulsos de gran intención, declaró inconstitucional esa legislación acerca de la deuda porque dijo que incluso tendía a reproducir el bipartidismo y que el sistema nuestro debía ser pluralista, no bipartidista. Y entonces se volvió a otro tipo de legislaciones. Claro, porque había que haber participado anteriormente, pues se hacía con base en la anterior. Los nuevos entraban sin derecho adelante, ¿verdad? Entonces era bastante discutible, pero no solo el sistema, sino algunas de los modos en que se ejecutaba. Y allí se decantó una doctrina constitucional importante acerca de cómo debía ser la deuda política. Y eso es lo que estamos reclamando, que en el actual código
aparte que consideramos que el código es inconstitucional, consideramos que la deuda tal como está es perversa, incluso se pierde el control de Contraloría, ¿verdad? Que corresponde a la Contraloría por un control aleatorio que lo hace el tribunal y es el que ha permitido todas estas perversiones que han terminado prácticamente ante el Ministerio Público. Don Gabriel Bonilla, don Rodrigo Alberto Carazo y este servidor impulsamos esa acción de inconstitucionalidad en la idea de rescatar al menos el espíritu constitucional. Mucha gente no está de acuerdo con que se use plata para financiar aventuras políticas. Ese es otro tema. Esa es una pregunta que tenía para más adelante, pero podemos ahondar ahorita. ¿Qué los lleva a ustedes entonces a presentar esa acción de inconstitucionalidad? Sí, don Gabriel es un experto en temas electorales. En toda Latinoamérica ha hecho asesorías y de transformaciones electorales importantes. Don Rodrigo Alberto fue compañero en la Asamblea Legislativa y tenemos claro el espíritu de control político, de búsqueda de mejores esquemas democráticos, lucha contra la corrupción, el esquema complicado que ha llevado a que acusen a un partido por 200 millones de colones, a otro por 500 millones de colones, a otros por distintas maneras de actuar, el tema de los bonos que permitió prácticamente el tribunal, todo eso son perversiones. Eso no es un modo democrático, pluralista ni decente de gastar el dinero de los ciudadanos. Y o nos quedábamos de brazos cruzados o hacíamos algo. Y entonces entre los tres redactamos esa acción de inconstitucionalidad, encontramos que además no se había hecho debidamente la consulta, estaba ya en época de veda electoral en su momento, dentro de los 6 meses antes de las elecciones, y no se hizo la consulta debida al tribunal. Nos parece que eso es un problema formal de inconstitucionalidad. Y luego las líneas de la deuda nos parece que no corresponden a las líneas constitucionales, y en específico algunas cosas como los bonos, como el tema de que se liga con encuestas, algún tipo de financiamiento, o el control apenas aleatorio del gasto público, de dineros públicos, nos parece que encierra inconstitucionalidades concretas. Recordemos tal vez algunos de los escándalos más importantes que ha habido en materia de financiamiento electoral, tal vez empezando por el año 2000, que fue un año bastante conflictivo, digamos, bastante sonado. Tal vez si nos puede... Sí, bueno, en general la historia de la deuda política es muy complicada. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque se llega a determinar, siempre se llega a determinar que hay unos goles que se tratan de meter, ¿verdad? Con unos gastos no reconocidos, con unas asesorías que nadie sabe de dónde vienen, con unos funcionarios que reciben un dinero que ya no es como deuda política, sino que prácticamente es el salario que se están ganando, pero se lo ganan luego de las elecciones, ya no hay justificación. El tribunal ha querido en algún momento que lo que se pague el partido sea como una prima por voto y no meterse a fiscalizar el dinero, porque al tribunal no le gusta esto, fiscalizar el dinero, sino decir, bueno, usted sacó tal porcentaje, tome esto en dinero, como un premio. El tema es que cuando se habla de deuda política va a ser por gasto concreto. Pero el otro tema es en qué se debe usar ese dinero. Si es para acceso y promoción del proceso electoral, para explicación de las opciones, o termina engordando presupuestos de algunos medios de comunicación o de algunas otras personas. O sirve también para la estructura del partido, ¿verdad? Porque financia también, no es solo para campaña electoral, sino también para... En teoría, en el código actual, hay un dinerillo para preparación ideológica, por decirlo así, que es el dinero que trató de tomar el libertario, para poner un ejemplo. Y en teoría debería ser para que la estructura funcione. El tema es que siempre se presta confusiones o siempre hay un problema de facturas y digamos la última campaña fue de antología. Yo sé, por ejemplo, que hay una factura que presentó el Frente Amplio que es falsificada. El PAC se vio en un problema porque aparecen unas facturas de cobros de unos trabajos, pero que eran voluntarios, pero que luego fueron donados y que suman como 500 millones de colones. Hay incluso diputados del Partido de Liberación que están de imputados ante unos manejos de dineros o unos presupuestos exagerados. En el libertario apareció el tema de estos 200 millones de colones que trataron de cobrar por unas capacitaciones
en las que aparezco hasta yo firmando como asistente en un lugar en Curridabat que no se sabe, ¿verdad? Recibiendo una capacitación de alguien que no conozco, ¿verdad? Te tomaron unas hojas de asistencia a la presentación del programa y las dividieron en cursos de capacitación y cada uno le costó no sé cuánto, ¿verdad? En capacitación hay un señor Burns que está inmensamente enojado porque además aparece él cobrando unas sumas grandes en miles de dólares por capacitaciones. Y estas son varias de las anécdotas, Hay algunos que han logrado hacer como los gatos, han tapado las cosas, pero es viejo cuento, ¿verdad? Desde las épocas en que ponían a los señores a firmar pagarés para responder por la deuda política adelantada y luego cuando no se pagaba, los pobres señores ahí con unos pagarés ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces se piensa, ¿qué será lo mejor para esto? Algunos dicen más bien es dar acceso a medios y organizar de otra manera. Vamos a dejar esa parte de qué será lo mejor para el siguiente bloque, en el que también quiero que conversemos sobre si de verdad es un logro que se haya logrado esta semana lo de la reducción de la deuda. Estamos en Sobre la Mesa, no se vaya, ya volvemos. Nos está viendo un jueves, quiere decir que nos está viendo en vivo. Entonces lo invitamos a visitar nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Nos buscan como Sobre la Mesa UCR, pegadito todo, y nos pueden hacer preguntas o comentarios sobre el programa que estamos teniendo. Si tienen alguna pregunta para este panel o para más adelante, sugerencias, etcétera, siempre serán bien recibidas. Continuamos conversando con don Federico Malavasi sobre el financiamiento de los partidos políticos y hablábamos en el bloque anterior sobre un repaso histórico así un poco rapidísimo, que sería sin duda muy interesante poder ahondar más, pero no tenemos tanto tiempo, y sobre por qué el Estado tiene que financiar la deuda a los partidos políticos. Creo que ya quedó claro que es un tema de democracia. Vamos a ver ahora, esta semana estuvo sobre la mesa el tema de la deuda, que se lo logró reducir de un 0.19 a un 0.11, que de eso un 0.3 va para elecciones municipales, y entonces en realidad lo que va a quedar es un 0.8 efectivo, es decir, más o menos la mitad. 0.08. 0.08, sí, perdón, gracias. Que serán como 20.000 millones de colones. Poco menos, 18.000 por ahí. Muchos ven como un logro que esto haya sucedido y sin duda es tal vez un logro para el tema de la hacienda pública, pero no se tiene en cuenta o no se ha hablado tanto de cómo se distribuye ese monto. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, el proyecto se acaba de aprobar en Asamblea Legislativa hoy. Es una cosa que había costado, esta vez había costado porque algunos partidos querían encaramar otras cosas, ¿verdad? Unos procesos de financiamiento, algunas otras cosas. Incluso al candidato de Liberación, Johnny Araya, prácticamente el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo que no, que esas cosas no. Y lo que están es repitiendo básicamente lo que se hizo para las elecciones pasadas, que es rebajar, ¿verdad?, del 0.19 del PIB al 0.11. Lo que pasa es que esta vez lo van a fragmentar en las dos elecciones diferidas que va a haber, una para, digamos, autoridades municipales y la otra para las autoridades nacionales. Así es. Porque en realidad la reforma constitucional para otorgar el 0.19 se convierte también en algo muy grande. Iban a ser aproximadamente 43.000, 45.000 millones de colones. Cuando andábamos despertando interés en este tema, don Gabriel, don Rodrigo Alberto y yo hablábamos de que eran básicamente dos trochas, ¿verdad? Claro. Para hablar del despropósito de la trocha. Lo que pasa es que ahora que hay estos huecos en circunvalación y estas platinas y estas cosas, pareciera que ya la gente se acostumbra a hablar en miles de millones de colones, o cuando hablamos en términos de trochas o de huecos. Sí, digamos, la torta, los 50 millones de dólares en Recope son 25.000 millones de colones y como que ya la gente le perdió el miedo a los miles de millones, exacto. A mí me sigue pareciendo que son sumas estrafalarias, ¿verdad? Y a veces cómo se desarrolla una campaña política, me parece que son un desperdicio, un pecado a un pueblo que todavía tiene hambre, que tiene que erradicar enfermedades, que no se ha repuesto de algunos azotes naturales o algunos sociales. Claro, de ahí a que la gente cuestione precisamente. Exactamente, yo creo que hay que invertir en democracia, facilitar la democracia, me parece que eso es importante,
pero a veces nuestras fiestas electorales no son ni fiestas ni son electorales, sino que son algo grotesco, la promoción de candidaturas o los pleitos o los gastos, y terminan engordando incluso ciertos bolsillos. El Tribunal Supremo de Elecciones para la campaña pasada no permitió los descuentos o ciertas promociones publicitarias que se hacen en televisión, entonces la campaña electoral tuvo que pagar las tarifas más altas, claro, que fue como un despropósito del propio tribunal. Nosotros por eso estamos esperando que la Sala Constitucional ponga un poquito de orden, como que vuelva a repasar cuáles son los propósitos constitucionales y que en esta complicación de Estado costarricense que tenemos, se empieza a poner orden por algún lado. Bueno, pero para eso podrían pasar todavía bastantes meses, ¿verdad? Sí, ese es el problema, ¿verdad? Que la sala a veces dura mucho y no siempre sale por donde uno quiere, ¿verdad? A veces se retractan algunos temas, pareciera ser timorata, a veces toma la batuta y sale con cosas geniales. Aquí esperaríamos que en algún momento pusiera orden. Hablemos tal vez de cómo se distribuye el monto y si realmente esto fue obedecido, digamos, de esta aprobación. ¿Es una decisión, cómo la analiza usted? Si es una decisión político-mediática o si realmente es técnico-administrativa, digamos, en el tema rebaja. de que hay que... Ajá. La rebaja están repitiendo el mismo porcentaje de la vez pasada. Ajá. Y me parece que algunos diputados tuvieron el liderazgo de comprometer a los demás a hacerlo y en algún momento todos los partidos tuvieron que hacerlo. Si nos ponemos a buscar a los responsables o a quienes lo idearon, uno va a encontrar prácticamente en todos los partidos gente que reclama el mérito. No es técnico, es como para repetir la de la vez pasada. Es más dinero que el de la campaña pasada. Y me preocupa que podría terminar en un mecanismo bancario que sigue las encuestas y entonces reproducir el patrón. Exacto. Y el dinero para los mismos y al final de cuentas van a ser las mismas. Ahí quería que llegáramos a explicarle un poco a la gente cómo es que se define, ¿verdad? Al fin y al cabo son las encuestas las que van a decidir. Claro, entonces el fideicomiso que establece un banco y si va a entrar hasta la SUGEF, pues nos podría terminar poniendo primero a los bancos comerciales del propio Estado a ser los árbitros de la contienda electoral, con encuestas o con sus propios técnicos, siguiendo encuestas, viendo a quién financian y a quién no. Entonces, vamos hacia la reproducción de patrones, claro, de encuestas. Es lo mismo. Yo soy muy amigo de la libertad de expresión, pero no dejo de ver que en algunos países como en Francia prohíben las encuestas con cierta cercanía a las elecciones, precisamente para que el electorado decida con tranquilidad y no tienda a la elección a parecerse a la encuesta. Pero si ahora el dinero va a ser entregado según la encuesta, vamos a estar fritos. Incluso en la campaña anterior, algún candidato descolló mucho antes y luego bajó. Si les prestan conforme a la encuesta, van a complicar algunos. Por ejemplo, al final el resultado de don Otón Solís fue muy alto, pero en las encuestas no pintaba eso. E incluso se sabe que se le negó financiamiento en algún momento, por eso tuvo problemas de acceso a financiamiento en bancos del Estado. A mí ese mecanismo me parece realmente deplorable, me parece muy criticable, me parece perverso, para usar la palabra clara, y no creo que ese sea el espíritu constitucional. Me gustaría que la Sala Constitucional resolviera la acción y de una vez tomara en cuenta lo que está pasando, ¿verdad? Para que dimensione adecuadamente el fallo. Tenemos entonces una fisura en términos de equidad. Por supuesto. Y en términos de transparencia, ¿cuál diría usted que es la fisura más importante que tenemos ahorita? Bueno, se supone que si pasa por banco, algunos pagos o algunas revisiones se harán, pero finalmente uno no sabe cuáles son los precios reales de las cosas ni los trabajos reales de las personas. ¿A quién le corresponde supervisar eso? Hay una parte que debería, en general, ser supervisada por la Contraloría General de la República, que es el órgano técnico del Estado para revisar el gasto público. Y aquí, aunque pase a través de partidos, van a ser finalmente 20.000 millones de dinero de todos los costarricenses del erario público y que tienen que ser revisados por la Contraloría General de la República con sus reglas, aunque sean estrictas y algunos las consideren muy pasadas de moda, pero no tenemos un mejor mecanismo para vigilar el dinero público. Me parece que no puede ser entregado alegremente ni estar reconociendo todos los contratos de los partidos porque no es así. La realidad ha mostrado
que no son escolares dignos de ser eximidos, sino que más bien hay que hacerles todos los exámenes. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente podríamos seguir conversando aquí con don Federico. Yo en particular quisiera seguir haciéndole algunas preguntas que se me quedaron por ahí, pero ya no nos queda tiempo. Y también sin duda nuestros analistas tienen mucho que decir en el siguiente panel. Estamos en Sobre la Mesa, no se vaya. Muchas gracias, don Federico. Ahorita él tendrá su derecho a réplica también y ya casi regresamos. Bien, continuamos con la discusión. Hoy más que analistas, lo que tenemos en este panel pues son dos actores vinculados directamente con la discusión sobre el financiamiento electoral en Costa Rica. Paso a presentarlos. En primera instancia nos acompaña la diputada a la Asamblea Legislativa, doña Janet Ruiz, del Partido Acción Ciudadana, quien como parte de su trabajo ha liderado la discusión sobre las reformas electorales. También nos acompaña don Alex Ibaja, quien representa en este caso, en esta mesa, al Partido Liberación Nacional, es miembro de la Tesorería y también exdiputado en este caso, de forma tal que los dos conocen bien el tema y conocen bien buena parte de la discusión que en Asamblea Legislativa tiene lugar. Yo quería, en el bloque anterior, quisiera empezar con esto. Cuando planteamos el tema, algunos representantes de otros partidos políticos nos decían, bueno, es que parece que esta reducción del 0,19 al 0,11 podría ser soga para el propio cuello de los partidos políticos. Incluso alguien nos decía, bueno, parece ser que son decisiones que se están tomando no tanto pensando en la parte operativa, en la parte técnica de lo que es una campaña electoral, sino más bien en, digamos, una señal política en un momento que requiere de señales políticas. Doña Janet, yo quisiera que usted se refiriera a esta dicotomía que nos plantearon. ¿Cuál es su criterio? Bueno, muy buenas noches a don Alex y a Luis Emilio. En realidad este planteamiento nace como una respuesta a la discusión de la reforma fiscal, ya que este proyecto se plantea en el año 2012, en enero del año 2012, en vista de que se estaba ya vislumbrando un problema que hoy vemos todos los días en la discusión del presupuesto ordinario de la República, donde un porcentaje muy importante de los recursos que el Estado requiere para hacerle frente al gasto corriente tienen que ser financiados con deuda. Digamos, ese es como el motor de arranque de la presentación de este proyecto de ley. Sin embargo, si ya entramos a hacer una valoración por el fondo de cómo ha venido cambiando el electorado nacional y su cultura para elegir a las personas más idóneas para gobernarnos, me parece que pasamos, digamos, a otro estrato del tema de la discusión. Y esto es porque hace muy pocos años, para iniciar una campaña electoral, se requería una cantidad enorme de dinero para poder embanderar prácticamente todo el país, para utilizar signos externos, para poder pautar en medios de comunicación, y la pauta no comenzaba como ahora, solamente 4 meses antes, sino que empezaba mucho tiempo atrás. Entonces, bajo esa premisa, ahora podríamos estar pensando en que al ir cambiando el electorado y su forma de tomar la decisión de quién va a elegir para que les gobierne, vamos a tener también que enfrentar campañas que van a tener que ser más austeras desde el punto de vista de signos externos. Campañas en las cuales el tema transporte, que hoy incluso se convierte como en uno de los pretextos para decir que se necesitan más recursos, se ha demostrado, y hay estadísticas que dicen que menos del 10% de la población es la que requiere el transporte el día de las elecciones. Esto significa que más del 90% asiste a las urnas electorales el día de las elecciones por sus propios medios. En este punto esos cambios. En este punto quisiera escuchar la opinión de don Alex. Otra vez estamos hablando de una cuestión que afecta, digamos que es una decisión que se toma pensando más en lanzar un mensaje sin necesariamente atender la parte operativa de lo que es una elección, una campaña. No necesariamente. El modelo constitucional costarricense permite que la Asamblea Legislativa, previo a cada elección,
determine cuál es el monto que el Estado va a aportar como deuda política. Voy a citar nada más las últimas 2 campañas y esta que está por iniciar. En el 2006, la Asamblea Legislativa no intervino y dejó que la deuda política fuera el 0.19 del PIB. Nosotros, con ese parámetro, alcanzamos una votación del 40%. 4 años después, la Asamblea Legislativa intervino y fijó la deuda en 0.11. Con menos recursos, nosotros tuvimos el favor del electorado y obtuvimos el 46% de los votos para presidente. Y bueno, ahora estamos preparándonos. Ya la Asamblea Legislativa hoy le dio segundo debate a un transitorio que determina un monto. Lo que los partidos políticos, lo que el Estado tiene como máximo, no es que lo tiene que utilizar todo. Como un máximo es el 0.08%. Son 18.147 millones de colones, que es el tope. No se podrá utilizar más dinero. Es muchísimo menos dinero del que está presupuestado para estos fines. Ya ahí hay un ahorro. Nosotros hemos sido respetuosos en el partido de esta discusión. Nuestra bancada ha votado unánimemente la propuesta y ahora sí estamos en el escritorio, estamos en esos corre-corres que son típicos de esta época para formalizar las fuentes de financiamiento, porque el modelo nuestro obliga a los partidos a conseguir los recursos y luego es que puede honrarlos. Entonces, este proceso de ahora, que es muy importante explicarlo, es a cuenta y riesgo de cada partido. De hecho, sobre eso yo quería preguntarle a doña Janet. A usted, vamos a ver, uno entra a ver las encuestas más recientes le dan un liderazgo, una posición de privilegio. Sí, es importante tener claro que ese es uno de varios parámetros que se toman en cuenta para formalizar en una institución bancaria un crédito o un fideicomiso o en el pasado. Sin embargo, parece que son las mismas reglas que emplearon, digamos, a grosso modo, las mismas reglas que operaron la vez pasada, que las encuestas se convirtieron o mediaron en este caso la relación entre el financiamiento y el dinero que llegaba a los partidos políticos. Para que lo comprendamos, porque es que quiero plantearle en el arranque vamos a ver, yo no podría utilizar un parámetro hoy sobre una situación que se va a desenvolver 1 o 2 meses antes. Hoy, si estamos formalizando, porque esto es importante que la gente parte del principio constitucional de la transparencia. Entonces deberíamos conocer todo lo que hay alrededor del financiamiento previo de las campañas. Ahorita llegamos a eso. Lo que quería preguntarle a doña Janet es, sabiendo del liderazgo que en este caso tiene Liberación Nacional en las encuestas y además pues que es un partido vigoroso, si una reducción de este tipo efectivamente no se convierte más bien, como mencioné antes, en soga para el mismo cuello de los demás partidos políticos. Bueno, yo creo que acá el tema no es precisamente ese. El hecho de que se dé una reducción ya de la cantidad de dinero en la generalidad pone la cancha pareja para todos los partidos políticos. Liberación Nacional había tomado un acuerdo político en su asamblea de no gastar más del 0.11% del PIB en las próximas elecciones. El Partido Acción Ciudadana había hecho una reforma estatutaria en la cual aceptaba exactamente lo mismo. Un par de partidos tal vez se habían comprometido en el tema y no así otros. Esto implicaba que había diferencias entre iguales. Me parece que ya en este momento la cancha está pareja y todos exactamente están en las mismas condiciones. Sin embargo, ese monto se va a repartir diferenciadamente. Sí, pero el tema es que no importa si son 24.900, 18.147 o 43.000 millones, el problema que hoy tienen los partidos políticos es el acceso a esos recursos de previo a la campaña. ¿Por qué esto? Porque lo explica muy bien don Alex. Los partidos tienen que financiarse y después de que justifiquen los gastos es cuando ese dinero va a ser retribuido a los mismos. Esto implica que requieren de buscar mecanismos o herramientas para poder accesar a los recursos. Entonces, quizá el problema más serio que hoy tienen los partidos políticos es cuáles garantías van a proponer bajo las condiciones que se establecen hoy en la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Dice que tiene que otorgarse cauciones correspondientes. Esto implica que tiene que haber
un respaldo económico, que en este caso es la garantía líquida, de la cual habla el Tribunal Supremo de Elecciones para poder accesar a los recursos. Entonces vamos a ir por partes. ¿Qué sucede ahora? Bueno, la herramienta que se utilizó históricamente, ¿verdad?, era el bono de cesión, que se utilizaba como un medio de pago, como un respaldo económico contra la deuda política, para que luego los bancos del Estado o los bancos privados le prestaran a los partidos políticos. Hoy no se cuenta con esa herramienta, que en mucho era importante contar con ella, pero que también tenía sus serios problemas. Que el Tribunal Supremo de Elecciones la catalogaba como una herramienta de opacidad. ¿Por qué esto? Porque podía servir como un mecanismo para donaciones ficticias a un partido político, donaciones incluso que estaban prohibidas en el código nuestro, no solamente porque lo hicieran personas jurídicas, sino también porque podía provenir de recursos del extranjero. Entonces, se hacían emisiones de bonos de diferentes clases, donde las últimas clases, esto se utiliza con letras A, B, C, donde la A es el que tiene más respaldo económico y de ahí en adelante va disminuyendo el respaldo. Entonces, se podían colocar incluso bonos tipo C, por parte de un partido político, eran vendidos supuestamente contra un posible reembolso, cosa que era prácticamente imposible porque las encuestas y los datos nunca le iban a dar, y eso se convertía en una donación en especie ficticia, pero legal, entre comillas. Entonces, por eso se veía como un mecanismo de opacidad. Entonces, ¿a qué caemos ahora? Tal vez como para terminarlo, a que en vista de que ya no hay bonos de cesión, se está planteando la posibilidad de que se firmen fideicomisos entre los partidos políticos y los bancos del Estado, incluso la banca privada. El fideicomiso va a ser un contrato y en ese contrato se van a establecer las reglas del juego. Sin embargo, los bancos han dicho que van a utilizar como parámetros las encuestas, el historial crediticio de cada uno de los partidos políticos y obviamente el histórico también de los votos obtenidos en campañas anteriores con un porcentaje posiblemente menor. Esto implica que si en las encuestas un partido político nuevo quiere llegar a jugar en las mismas condiciones de los demás, no va a tener las mismas condiciones. Porque no cuenta con este historial. Exactamente. Entonces aquí podemos empezar por discutir que hay un problema de inequidad en el acceso a los recursos por parte de todos los partidos políticos. Y de ahí que se ha hecho una propuesta, por lo menos nuestra fracción puso una propuesta sobre la mesa para que se discutiera en ese sentido, para que los partidos pudieran accesar a recursos en igualdad de condiciones, por lo menos en la primera instancia. Don Alex, ¿ustedes se sienten, desde Liberación Nacional, se sienten cómodos con las reglas vigentes en este caso para enfrentar la campaña electoral en materia de financiamiento? Son las que existen y hay que acatarlas obligatoriamente. No hay opción. Yo no tengo cómo escoger. El marco jurídico en este tema hay que respetarlo. No hay ningún otro camino que no sea adecuarse a él y desarrollarlo de la mejor forma posible. Solo que quiero indicar una cosa. Hay varias formas para esta campaña, con los principios constitucionales existentes, para que los partidos políticos se financien. Por ejemplo, pueden renunciar a la totalidad de la deuda. No tienen por qué cobrarle un 5 al Estado. Usted puede ser libremente, decir, yo voy a ganar las elecciones sin un 5 al Estado. Y voy a montar un programa de financiamiento, porque voy a ir a convencer a 25,000, a 30,000 simpatizantes que me aporten $1 millón. Y con eso voy a cubrir los gastos y renuncio. Y usted se presenta al electorado y le dice que ese es uno de sus banderas y que lo apoyen y que multiplique sus recursos. Ese es un camino que está abierto para el que no quiera tener recursos públicos relacionados con su partido político. La Constitución lo que dice, en el caso de las contribuciones privadas, es que los ciudadanos, la totalidad de los costarricenses, tienen derecho a saber quién le dio dinero a los partidos políticos. Y en este caso son solo las personas físicas. Y esa es una regla que un partido puede adoptar voluntariamente, o sea, para esta como su única regla. Para esta elección está el fideicomiso, que parece ser la figura que se está privilegiando, pero por otro lado también están las donaciones individuales. Así es. Sobre las donaciones individuales yo quiero que conversemos un poquito, porque hay un asunto de controles que por lo menos a mí me generan algunas dudas. Perfecto. Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos.
estamos conversando sobre el tema del financiamiento de los partidos. Nos acompaña en este espacio la diputada a la Asamblea Legislativa, doña Janet Ruiz, y también el representante del Partido de Liberación Nacional, don Alex Cibaja. Como ha sido costumbre en estos programas, todavía nos acompaña, en este caso, nuestro invitado, el que plantea la discusión, que en este caso es don Federico Malavasi, al cual le cedo la palabra para que nos diga un poco cuál es su apreciación sobre la conversación que estamos teniendo por acá. Muchas gracias, don Luis Emilio. Sigo pensando que la deuda en estos montos de miles de millones de colones, tal y como está, es un mecanismo perverso. Y pienso que este nuevo mecanismo de fideicomiso bancario podría estar incluso seriamente en contraposición con la Constitución, porque podría estar prestándose para reproducción de patrones electorales o para el juego de las encuestas electorales, y a final de cuentas bancos estatales en algún caso o bancos privados tomando la decisión de a quién financian podría ser bastante complicado de explicar o de entender o de actuar en la política. Creo que además hay una gran deuda respecto de la deuda. El tribunal fue muy malo fiscalizando. Los partidos fueron muy malos en su comportamiento con la deuda. Todos tienen deudas de deuda pendientes y deudas de tipo penal. Y eso me parece complicadísimo. Pareciera además que finalmente la rebaja fue como por una especie de embarcada común y no por una convicción de hacer algo fino, algo democrático, algo pluralista. Así que llamo la atención de los costarricenses respecto de este asunto y solicito a la sala que se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad presentada a tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy clara la posición de don Federico, y tal vez podríamos referirnos al cuestionamiento que él realiza concreto al tema de fideicomisos. Don Alex, tal vez usted que estaba... Sí, muy importante. Mire, nosotros tenemos en la mesa dos alternativas. Podríamos estar inclinados a formalizar un crédito bancario, o podríamos optar por la figura del fideicomiso. Voy a tratar de concretar por qué estamos optando por la figura del fideicomiso. Bueno, estamos optando por la figura del fideicomiso porque ahí va a haber un nuevo actor en la revisión de la documentación que se le presentará posteriormente al Tribunal Supremo de Elecciones en la revisión. Ahí estamos hablando ya de la liquidación. No estamos hablando, no. Esa es la figura del fideicomiso. Va a funcionar de esta forma. Va a haber un monto de arranque que va a ser un monto bajo de lo que aspiremos a financiarnos con el fideicomiso. Entra al partido, se procesan los gastos y antes de que se dé el segundo desembolso será revisado por el fideicomiso, en donde participará nuestra auditoría externa, que los partidos por ley están obligados a tener en esta época una auditoría externa. Si no, no podrían gozar de la deuda política. También el fiduciario va, con quien lo formalicemos, no lo tenemos claro aún, va a poner un experto, una persona especialista en esta materia, y esperamos también la participación del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Eso qué es lo que queremos? Recordemos que ahora los partidos políticos tienen estados financieros auditados. Tenemos todos nuestros gastos, sean luego reconocidos o no, son auditados. Hay trazabilidad. La diferencia entre el hoy y el pasado, para hablar algo positivo de este código electoral, es que en el pasado había impunidad total. En este código hay sanciones y hay obligación de tener estados financieros auditados. Y los casos que hoy se están investigando es porque existió contabilidad, no como en el pasado, que hubieron cuentas paralelas. Y entonces ahí la ciudadanía sí quedaba totalmente impresionada, porque aquí ingresaron dineros, no ingresaron a las cuentas de los partidos, supuestamente se usaron en el proceso electoral, pero de eso no hay ningún registro ni había ninguna sanción. Sí. Entonces yo sí quiero ser enfático de cara a las próximas elecciones. Todos los partidos, recibamos deuda o no recibamos deuda, tenemos la obligación de llevar una contabilidad con las normas internacionales de contabilidad y debe ser auditada. Tengamos deuda o no tengamos deuda, para que puedan revisarnos cada uno de los gastos que hacemos en este proceso. Doña Janet, ¿usted comparte esta apreciación de don Alex en relación con la figura del fideicomiso y este conjunto de medidas que depuran, por decirlo así, el financiamiento?
Pues sí, yo comparto con don Alex y me parece que él lleva razón en el sentido de que al incluirse otros actores en el proceso de fiscalización de los pagos a los diferentes proveedores que contraten los partidos políticos en el próximo proceso electoral, esa tercera persona, esa tercera figura que interviene, que va a ser el banco con el cual se firma el fideicomiso, va a ser garante de que no se van a cometer los errores que cometieron los partidos políticos en el proceso electoral 2010. Me parece que eso es importante. Aquí hay que buscar siempre la transparencia y la publicidad en todos los procesos, especialmente cuando se están utilizando recursos públicos. Don Alex habla de la posibilidad de que un partido renuncie a la deuda política. Perfectamente lo puede hacer, pero igualmente tiene que estar dándose el proceso de transparencia y publicidad, por cuanto es muy importante para un país como el nuestro, que busca mecanismos de poder tener independencia una vez que se logre alcanzar un puesto de elección popular, en el ejercicio de sus funciones, de quienes fueron sus contribuyentes y bajo qué parámetros también se dio ese proceso. Hay una cosa importante que me parece y quisiera rescatarla en este momento, y es que aquí se ha hablado muchas veces del código electoral, de las figuras que se podrían estar utilizando como respaldo para que los partidos políticos puedan accesar a recursos, etcétera. Y hay un tema que me parece que es fundamental en una discusión que se tiene que dar en el próximo periodo legislativo, y es una reforma constitucional al artículo 96 para que se pueda hacer una modificación al Código Electoral y se puedan incluir nuevas herramientas de financiamiento a los partidos políticos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se habla del otorgamiento de cauciones correspondientes, ahí hay una limitación, porque son las garantías líquidas, uno. O sea, que hay barreras para que, o sea, que los partidos tienen que responder, dar garantías para responder por lo que el Estado les estaría... Exactamente. Y hay otro punto que me parece fundamental en este proceso, y es que hoy los partidos políticos van a recibir el aporte estatal con base en la presentación de la justificación de los gastos. Entonces, esto quiere decir que un partido político puede estar justificando, para dar un ejemplo, 4.000 millones de colones, pero el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando hace la verificación de gastos, la presentación de facturas y que las mismas cumplan con los requisitos, dice, bueno, desgraciadamente justificaron 4.000, pero lo único que yo les puedo aceptar es la mitad. Entonces les voy a dar solamente 2.000 millones de colones, porque el resto de las facturas no están cumpliendo con los requisitos. Entonces, la propuesta de reforma 96, por lo menos la que está presentada, indica que a los partidos políticos se les pague por voto válido emitido, sin detrimento de que los procesos de auditoría y las contabilidades internas demuestren que efectivamente los gastos... Perdón que le pregunte, ¿por qué eso no fue planteado de cara a este proceso electoral? La reforma constitucional está planteada, pero la discusión nunca se ha hecho. Pero la reforma está presentada. Es un expediente que está en la Asamblea Legislativa que requiere de discusión. Digo, es que yo lo que observo, a ver, y tal vez, bueno, me gustaría escucharlos a los dos. Yo lo que observo es que en la campaña pasada varios partidos, como dicen, sudaron la gota gorda en su momento porque no llegaron los recursos oportunamente. Pero cuando uno vuelve a ver en este momento las condiciones en las que se está ingresando, parece que son las mismas. Entonces yo me cuestiono, bueno, ¿qué pasó con la comisión de electorales en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasó con los comités ejecutivos? ¿Qué pasó con las asambleas nacionales de los partidos? Yo no sé, parece como que se quedaron dormidos y entramos nuevamente a un proceso electoral en el que las reformas ya no se plantean para esta oportunidad, sino más bien para el 2018. Así es. La pregunta es, ¿qué pasó? Y tal vez yo quisiera escuchar a don Alex. Cambiamos de tema. Sí, hay un... Porque no es necesariamente la deuda política. Es indispensable y un reto que tiene la sociedad costarricense en el corto plazo es modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa. No es posible que no se puedan votar las reformas constitucionales en nuestro Parlamento. Y eso existe hoy, por una omisión y un vacío reglamentario que ha permitido unos abusos del derecho de enmienda en plenario. Sin embargo, la Comisión de Electorales del 2010 a hoy ha sesionado solo 17 veces. Sí, porque a veces es, digamos, la dinámica legislativa. Y aquí está la señora diputada Ruiz, que ya es experta, ya con 3 legislaturas, ya conoce en detalle esto. Puede darnos fe de que la Asamblea Legislativa no resuelve y no discute muchos temas porque la normativa interna les impide.
Nosotros no nos hemos enfrascado en que el éxito del Parlamento es que los asuntos no se resuelvan. Nosotros tenemos un sistema parlamentario totalmente distinto a la mayoría de las sociedades democráticas. No, aquí sí le quiero preguntar a doña Janet, entonces, en este caso concreto de las reformas electorales, ¿es un asunto normativa lo que ha impedido que las propuestas presentadas avancen o es otra cosa? Pues yo diría que hay varias cosas. Sí coincido con don Alex en que hay que modificar el reglamento legislativo, estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Pero las modificaciones electorales no se dieron en este periodo por varias razones. La primera, falta de voluntad política. La realidad es que esta reforma constitucional para modificar el 96 se presenta en paralelo con el transitorio que se aprobó el día de hoy en segundo debate. Esto quiere decir que se presentó en enero del 2012 con la intención de que se comenzara la discusión, por lo menos para dejarla en un par de legislaturas, ya que hay que recordar que el reglamento indica que las modificaciones constitucionales requieren de la votación en 3 legislaturas. Entonces la intención era dejarlo encaminado por cuanto nunca se vio el deseo de tratar de hacer los cambios. Cuando empezamos a averiguar por qué razón era que el proceso de financiamiento de partidos políticos era tan rígido, por qué razón se requerían solo de ciertas herramientas, por qué no se podía cambiar a algo más moderno y ágil, nos dimos cuenta de que la traba estaba en el artículo 96 de la Constitución y por esa razón presentamos la reforma constitucional. La intención obviamente es llegar a una discusión que nos lleve a tener las puertas abiertas para discutir una reforma al Código Electoral que nos permita tener herramientas modernas de financiamiento a los partidos políticos. Claro, pero para el 2018. Para el 2018. No hubo voluntad para hacerlo. Ni siquiera se ha hecho la primera lectura de la modificación constitucional. Es que siendo así las cosas, yo creo que los partidos, en un caso hipotético, en el mes de diciembre, el mes de enero, que aleguen que no tienen recursos, yo diría desalados porque se quedaron dormidos. Es por lo menos lo que yo diría. Totalmente de acuerdo. Pero además de eso, esa es una parte. La otra parte es que se pudieron presentar reformas parciales a lo largo del tiempo. Muy pocas reformas se presentaron a lo largo del tiempo. La comisión, yo soy parte de la comisión de electorales, sesionó 17 veces durante los 4 años. Usted con eso puede tener claro que no hubo voluntad política para hacer ningún cambio. Incluso cuando se ve el problema de acceso al financiamiento electoral para los partidos políticos y la inequidad para la repartición de los mismos, presentamos un proyecto. Eso fue hace unos 3 meses que perfectamente se pudo discutir y se basa en propuestas hechas por el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos años. ¿Por qué hicimos esto? Porque como estamos en tiempo de veda, lo más conveniente era buscar mecanismos que el Tribunal Supremo de Elecciones pudiera aceptar en este tiempo, o sea, después del 2 de agosto pasado, y que se pudieran discutir para que pudieran regir antes del 2 de octubre. Entonces, esa fue la razón de que se presentaran estos mecanismos. Mecanismos para acceso a los recursos en deuda adelantada, aumentando los mismos, permitiendo que los partidos políticos, incluso los nuevos, pudieran accesar a los recursos y donde no se exigía el cumplimiento del 4% para accesar a los recursos. Esto ponía la cancha más pareja, en el sentido de que los partidos iban a poder dar a conocer a sus candidatos respectivos y a sus planes de gobierno. Y para ello lo que se ponía era la 4ª parte de la deuda política como fondos no reembolsables que fueran administrados por el Tribunal Supremo de Elecciones en condiciones especiales. Obviamente no podíamos poner todo en ese sentido. La otra 4ª parte de la deuda política ya sí, para los partidos contra la interposición, por supuesto, de sus garantías líquidas y que pudieran accesar a los recursos. De esta forma, cancha pareja, contrato a la publicidad para todos los partidos políticos, y esto no impedía que los partidos pudieran pautar más. Claro, ahora mencionó ese tema y yo se lo quería preguntar a don Alex para ir ya cerrando, porque aquí el tiempo se va volando. Y es si con este conjunto de reglas y condiciones, en la práctica podríamos pensar que todos los partidos tendrían igual oportunidad de tener acceso a medios, por ejemplo, acceso a transportes. Vamos a ver, es que el problema es distinto. A ver. ¿Verdad? Tienen los mismos instrumentos. Hay un grupo de organizaciones políticas que estima que ninguno de los instrumentos existentes es de acceso para ellos. No les parece que puedan levantar voluntariado y masificar en pequeñas contribuciones sin usar la deuda y poder entonces financiar su campaña. No les parece que
el crédito sea un camino, no les parece que el fideicomiso sea un camino, y entonces digamos que ahí tenemos una deuda. Yo coincido con doña Janet, yo particularmente, y he escuchado a muchos de mis compañeros del Partido de Liberación Nacional coincidir que sería un mejor mecanismo constitucional que la deuda política, a quien quiera participar de ella, se le reconozca por el número de votos válidos obtenidos. Igual, aprovechando este foro, y ojalá que en esta sobremesa abramos esa discusión también, doña Janet sabe que si esa reforma constitucional en este cuatrienio hubiera llegado a discutirse los días miércoles y 1 o 2 diputados por razones de filosofía política o ideológicas hubieran estado en contra, hubiera sufrido el mismo destino que sufrió la reforma constitucional para proteger el agua y darle un rango constitucional. Ahí tenemos una deficiencia, que es parte de una deficiencia de nuestro sistema político. Yo creo que lo que tenemos hoy para las próximas elecciones, lo positivo que tenemos hoy, es que cualquier ciudadano costarricense puede acercarse al Tribunal Supremo de Elecciones en febrero o en marzo del 2014 y revisar la totalidad de los comprobantes de los partidos políticos. Ahí tiene que estar, ahí tiene que constar. Es nuestra obligación legal y constitucional por el mandato de transparencia. Ese es un buen primer paso. Y si incumplimos la normativa, vamos a tener una sanción penal. Están tipificadas las conductas que no cumplan con lo establecido en el Código Electoral. Y tenemos que quedarnos con esa idea porque ya estamos fuera de tiempo. Les agradezco a los dos que nos hayan acompañado, doña Janet, don Alex, y a ustedes en casa, bueno, decirles, y bueno, a ustedes también, por supuesto, que vamos a darle seguimiento a estos temas, porque el tema de la austeridad, la transparencia y la equidad finalmente constituyen un trípode, por decirlo así, sobre el cual buena parte de la democracia costarricense se ve apoyada. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, como siempre, la próxima semana.